concepto de la diferenciabilidad. ¿Estoy bien? Si me corrigen, por favor. No, profe, ya estábamos viendo las derivadas, estábamos empezando a ver. Los teoremas, gracias, sí. Bien, lo que había yo mencionado en la clase del día martes, ¿no es cierto? Es que en realidad vamos a ver ya las reglas básicas de la derivación que hacen que la operación como tal sea un desarrollo simple. Yo creo que guárdense esta palabra que acabo de mencionar, porque así es la derivada como tal. Más allá de toda la estructura algebraica que hemos desarrollado a través del límite, que es la definición formal, ¿no es cierto? Y que nos conducía a encontrar de una función otra función que estaban relacionados, como ya había mencionado, con el dominio de la función original. No se olviden tampoco de esos conceptos matemáticos, porque recuerden lo que yo había mencionado. La derivada como resultado matemático, ¿qué me da? ¿Qué me da como resultado matemático aplicando la definición formal? ¿Cuál es el resultado de encontrar esa derivada mediante el límite? ¿Qué obtenemos como resultado? ¿Quién me dice? Cuando sumo dos números, ¿qué obtengo? ¿Qué obtengo cuando sumo dos números? ¿Alguien que me dé alguna idea? ¿Nadie? Todos creo que siguen durmiendo. Cuando sumo dos números, ¿qué obtengo? Nadie. Chicos, ¿están allí o no están allí? ¿Me escuchan? Vaya a ser que yo esté con el internet malo. Carolina, Dayana, Diana, Fabiola, Francisco, Ismael, Jessica, Joel, Julio, Melanie, Paola. ¿Me escuchan? No sé si soy Sí, mal con profe, se lo escucho. la pregunta que les hago en general a todos. La suma de dos números, ¿qué me da como resultado? 2 más 2, ¿qué me da? 4. O sea, puedes darle un valor, un número, Correcto, la respuesta me da un número. La suma de dos números me da un número. La derivada debe de ser vista de esa manera. La derivada de una función me da una nueva función. ¿Sí? Con lo que yo acababa de mencionar. Como digo, ahora estamos aplicando y vamos a ver reglas completamente simples para el proceso de la derivación, en donde ya no tenemos necesariamente que utilizar la definición formal a través de límites, sino directamente ya lo vamos a aplicar para ciertas formas matemáticas que vamos a ver. Ya hemos visto el día martes para dos casos muy puntuales, para una función que nosotros reconocemos como la función constante, que es esa recta paralela al eje X, ¿no es cierto? Y la demostración fue muy simple. Si aplicamos la definición formal, se llegó a establecer que la derivada de una función constante o de una constante que vendría a ser más claro el concepto, dice la derivada de una constante me da 0. Luego vimos una segunda característica de una función típica, y igual a x. Previo a eso, ya había dicho, ¿qué es esa función y igual a x? ¿Cuáles son las características? Es una función simétrica porque el valor de x es igual al valor de y, es una recta que pasa por el origen a un ángulo de inclinación de 45 grados, y la derivada de esa función, que es una recta, dice que me da el valor de 1. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando una variable x está elevado a una potencia enésima, ¿sí? Teniendo entendido que esa potencia enésima o el valor de n a la cual está elevada la función puede tomar valores enteros, o más bien dicho, toma cualquier valor numérico de la recta numérica. Obviamente los enteros, los racionales, los irracionales, o está expresado en forma de fracción, ¿sí? Es este caso de aquí. A ver, perdón. Esta forma matemática, x a la n. Y veamos aquí cuál es la demostración. Digo, vale la pena ver la demostración, más allá que después ya, como digo, lo utilizaremos como regla matemática. Veamos la regla aquí en una pizarra. Sí, vamos a ver, aquí está. Dice, tengo la función y igual x ahora elevado a una potencia, ¿sí? N, donde n, vuelvo a repetir, puede ser números
enteros, en forma de fracción. Hay que entender qué me representa cada uno. Números racionales, números irracionales, etcétera, ¿no es cierto? Que están en todo el conjunto de los números reales. ¿Estamos? Bien, si aplico la definición formal para encontrar la derivada, es decir, el f' de x, me quedaría escrito como límite, aplicando la definición formal que es de esta forma matemática, la vamos a utilizar esta, tenemos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Si hago la sustitución, me quedaría límite, el f de x más h tengo que sustituir en la variable x, es decir, me quedaría x más h elevado a la n menos x elevado a la n, que es la función f de x, sobre h cuando h tiende a 0. Este primer término de aquí es el, si no estoy mal y me corrigen, es el binomio de Newton, ¿no es cierto? El binomio de Newton. Si me corrigen, por favor, si estoy equivocado. Y yo puedo desarrollar esto de aquí y me quedaría lo siguiente. Los siguientes términos. Voy a colocar solo los primeros. Es x a la n más n x a la n menos 1 por h más n, me parece que es n menos 1, x a la n menos 2 por h al cuadrado, más, y vienen los términos que le continúan, etcétera, etcétera, hasta el último término que vendría a ser h a la n. Este es el desarrollo, perdón, aquí me faltó colocar algo, que adelante tengo que poner el límite. Estoy haciendo el desarrollo matemático de todo eso. Límite, y esto es f' de x. Cuando h tiende a 0. Menos, este es el binomio de Newton, el desarrollo que estoy haciendo aquí. Menos x a la n. Y todo esto se supone que debe ser sobre h. Bien, algebraicamente en este límite, sabiendo que es una indeterminación, porque esto es una indeterminación, si yo le hago tender h cuando tiende a 0, ¿no es cierto? Recordemos que esto me va a quedar 0 sobre 0 porque es una indeterminación. Ahora, en el momento que hago el desarrollo del teorema del binomio de Newton, desaparece este término, x a la n con x a la n. ¿Qué otra cosa puedo yo simplificar? ¿Quién me dice? ¿Qué más puedo yo simplificar? ¿Quién me indica? Ya he eliminado el x a la n, se fue ese factor. Y de hecho, prácticamente esa es una parte de la indeterminación que se elimina, pero me falta otra. ¿Qué más puedo hacer? ¿Quién me dice? Profe H, El h puedo simplificar el denominador, el h del denominador con los h's de los numeradores, es decir, este h de aquí, le cambié de color, le simplifico aquí y acá me queda simplificado en una unidad. El siguiente era h al cubo, me quedaría al cuadrado, etcétera, etcétera. Y este caso de aquí me quedaría simplificado n en menos 1, ¿sí? Ahora le voy a escribir cómo me quedaría la relación con esta simplificación. Límite, cuando h tiende a 0, sería nx a la n menos 1, más, como ya simplifiqué el h, pero acá me quedaría n menos 1, los otros términos, x a la n menos 2 por h, más un término que le continúa, aquí sería h al cuadrado, en la siguiente h al cubo, etcétera, etcétera, los siguientes términos que le continúan, hasta h a la n menos 1. ¿Sí? Me quedaría esta relación. ¿Cuál es la variable de límite? ¿Cuál es la variable de límite? ¿Cuál es la variable de límite? ¿X o H? H, H. No duden, no duden. O sea, las cosas están escritas y hay que identificarlas.
Si yo hago tender el límite, ustedes pueden darse cuenta que el primer término voy a colocar en verde. Este término tiene h, entonces esto frente al límite, ¿qué es? ¿Cómo es visto? ¿Es variable o constante? Frente al límite. ¿Es variable o constante? Si mi variable de límite es h, ya yo tengo n, Constante, profe. es constante. Por lo tanto, este límite, perdón, le voy a dejar en rojo mismo, me quedaría nx a la n menos 1. Sin embargo, todo lo que voy a poner en este recuadro tomate, todos los términos están asociados o le multiplican a un valor, a un factor h o al término h. Pero como h vale 0, quiere decir que todo este término que le continúa desde el segundo hasta el último término vale 0. Por lo tanto, a esto se le conoce como la derivada de la forma matemática que describimos acá. Esa es la regla. Y la regla es muy simple. ¿Quién vio la derivada en el colegio? Si alguien me puede responder eso. ¿Alguien vio la derivada en el colegio? Nadie vio la derivada en el colegio. No, profe. Profe, yo sí, pero así, apenitas. Ya. Entiendo que en el colegio les deben haber dicho que la regla matemática para la derivada de una forma de potencia, como es la forma y igual a x a la n, se baja la potencia adelante que le multiplica al x y el x se le resta en una unidad. Creo que así les enseño, si no estoy mal. Como Sí. ven, aquí está el fundamento matemático de dónde sale eso. Entonces, por ejemplo, si yo digo, encuéntreme la derivada de x a la quinta, claro que yo podría aplicar la definición formal y podría haber escrito esto, límite de x menos h elevado a la quinta menos x a la quinta sobre h cuando h tiende a 0. ¿Sí? Y haces todo el desarrollo, desarrollar este binomio a la quinta, etcétera. Pero no, la derivada aquí se simplifica y directamente yo aplico la regla matemática. Y E' dice que para estas formas matemáticas, porque lo que nosotros estamos haciendo son reglas para formas matemáticas, quiere decir que es 5x 5 menos 1 a la cuarta. ¿Sí? Y esta vendría a ser la derivada. Y como ustedes observan, se redujo todo el proceso matemático que hubiera tenido que realizar aplicando la formalidad de la derivada a algo completamente sencillo, que es inclusive de una línea. Porque aquí en el límite tendría que yo hacer todo el desarrollo, plantear el problema, desarrollar el binomio, hacer las simplificaciones y obviamente hacer extender el límite. Y serán 4 o 5 líneas ya dependiendo de lo que tenga que realizar. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Como reitero, son reglas simples que yo voy a aplicar en el caso de la derivada. Y reiterando lo que dije hace un momento, la derivada desde el punto de vista algebraico me genera una nueva función que va a tener sus propias características como función, dominio, rango, ¿no es cierto? Y va a tener su propia gráfica. Sin embargo, lo que yo había mencionado hace un momento, y eso también ténganlo presente, las derivadas de todas las funciones que yo saco siempre van a estar referidas a la función de la cual se origina, la función propia, ¿sí? Ahora, otras reglas que están inmersas dentro de la derivación son las que están al lado derecho. Por ejemplo, una de ellas es, ¿qué pasa cuando una constante le multiplica a una función? En realidad, recordemos nuevamente que la derivada es un límite. Y recuerden la regla de los límites, decía, el límite de k de una función f de x, quiero que le vean en ese contexto, hacía que la constante salga y se evalúe el límite.
de la función f de x. Aquí la regla es similar. Quiere decir que la constante no es que desaparece, solamente sale y solamente se evalúa la función f de x en su derivada, ¿sí? Esa es una de las primeras propiedades, que las constantes no son tomadas en cuenta, no es que desaparecen. Aquí tenemos a continuación la regla de la suma y de la resta, reitero, por la misma razón del límite. Quiere decir que la derivada es una operación, tiene la propiedad de ser distributiva, es decir, yo puedo encontrar la derivada de f de x como f' y la derivada de g', y este es el resultado. La resta igual, solo cambiamos aquí el signo, ¿no es cierto? Es lo que ya conocemos. En el caso del producto, aquí vuelta, no es distributiva la derivada, mucho cuidado con lo que acabé yo de mencionar del límite, no es distributiva. Aquí la derivada se la expresa de esta manera. De hecho, hay una demostración, y eso lo pueden ustedes encontrar en la bibliografía, ¿sí? O van a buscar en el internet, la van a ver, la demostración es muy sencilla. La derivada del producto de dos funciones, o de n funciones, dice que es la derivada de la primera función por la segunda, más la primera función por la derivada de la segunda. Como ven, esto lo vamos a tomar ya como una regla matemática de la derivada del producto. Y en el caso de la derivada de la división, ¿sí? Como pueden observar ahí en la presentación, dice que la regla es de la manera siguiente, se le debe de entender o dar lectura así. La derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Obviamente aquí se debe de cumplir una condicionante. Si yo evalúo esta derivada, g de x tendría que ser diferente de 0 en los valores de x que hagan que se dé esa condición. A esos valores de x los debo de excluir, ¿sí? Estamos, no sé si hay alguna duda, como digo, son las reglas que ya vamos a comenzar a manejar de aquí en adelante, ¿no? Claro está que en lo que nos corresponde hacer el reto de esta semana, un poco volveremos o trataremos de que quede bien claro la definición formal. Pero de aquí en adelante vamos a ir estableciendo las derivadas para ciertas formas matemáticas, reitero, ya lo hicimos para 3 funciones, constante, función x y función x a la n. Y nosotros ya podemos dividir. Acabamos de ver las propiedades algebraicas que están presentes cuando una constante multiplica una función, la suma de funciones, la resta de las funciones, el producto de funciones, y la división de funciones. ¿Qué sucede cuando nosotros en esas operaciones las dividimos? Las derivamos, perdón. ¿Y cuáles son sus expresiones algebraicas que me permiten encontrar ese proceso matemático? Bien, aquí tenemos este ejercicio, este grupo de ejercicios. ¿Cuál desean que realicemos? Un poquito para que vayan viendo cómo se va a aplicar las propiedades. Incluso todas las propiedades al mismo tiempo. ¿Cuál de ellas quieren hacer? Puede ser el 8, profe. El 8. Bien, hagamos el 8. Este material ya le subí no a la plataforma, por si acaso. Ayer noche le subí. A ver. Dice, tengo la función y es igual a x a la cuarta menos 1. Me parece que era al cuadrado, más 1 me parece que estaba así. ¿Estamos? Bien, si nosotros observamos, este ejercicio en realidad le podríamos desarrollar de dos maneras. Una de ellas es realizando el producto de los términos, ¿sí? Y obviamente me va a dar... me va a dar un término a la sexta, en este caso un polinomio a la sexta, si hago la operación de multiplicar. Y la otra es, ¿sí? ¿Sí? Es aplicar justamente una de las reglas que acabamos de desarrollar. Si yo puedo observar,
aquí yo podría definir que el primer término es el f de x y el segundo término es g de x. Por lo tanto, ¿qué operación matemática está considerada aquí? ¿Qué operación? Una multiplicación. Una multiplicación. Entonces, apliquemos la regla matemática de la multiplicación. ¿No es cierto? Vuelvo a reiterar. En ese caso decía que la derivada es igual. La derivada del primer término por el segundo término más el primer término por la derivada del segundo término. Entonces, apliquemos únicamente estas relaciones. Yo lo que estoy mencionando es que f de x es igual a x a la cuarta menos 1. G de x le estoy identificando es x al cuadrado menos 1. Y obviamente yo puedo encontrar sus respectivas derivadas. F', aquí aplicaría las propiedades que acabamos de ver, porque en la función f de x, ¿qué operaciones matemáticas está presente? Acá es más, me parece. ¿Qué operación matemática está presente en x a la cuarta menos 1? ¿Qué operación está allí? Una resta. Una resta. Apliquemos la propiedad, es decir, que yo también puedo distribuir la derivada. Ahí sí puedo distribuir la derivada para los términos para los factores de ese término. Entonces aquí sería la derivada de x a la cuarta con la regla que ya conocemos, ¿a qué es igual? ¿Qué pasaba con la función elevada a una potencia? Sería 4x al cubo. Correcto. Menos, ¿cuánto vale la derivada de una constante? La misma constante. Ojo, no es límite, cuidado, no se confundan con límite. La derivada de una constante, ¿cuánto vale? 0. Vale 0, gracias. Sí, no se confundirán, cuidado. Esas reglas, lo que estamos viendo deben ya comenzarles a quedar hasta de memoria. La derivada de una constante es 0. Entonces aquí no le voy a colocar menos 0, no tiene sentido. Y en el caso de acá abajo, ¿qué operación matemática tengo presente en el término x al cuadrado más 1? Una suma. Una suma. Una suma. Y obviamente, si tengo una suma, si aplico la derivada, ¿cómo me quedaría entonces? 2x. 2x. Correcto, ¿no es cierto? 2x, porque el más 1 también, el valor de 1 al ser una constante, desaparece, ¿sí? Entonces, construyamos la expresión algebraica, nada más, resultaría eso, ¿sí? Entonces, f' de x dice que es 4x al cubo por g de x, que es x al cuadrado más 1, más sería, en este caso vendría a ser f de x, x a la cuarta menos 1 por 2x. Y aquí yo tengo hecho la operación de la derivada. ¿Sí? Este es el proceso de derivar. Pero, ojo, el ejercicio no termina allí. Hay una siguiente etapa que yo tengo que desarrollar para poder simplificar la expresión. ¿Y es cuál? La simplificación. ¿Sí? Entonces es una etapa que no nos debemos de olvidar porque es muy importante. Yo a mi expresión tengo, a mi resultado, que me representa la derivada, tengo que tratar de ¿qué? De contraerle lo más posible que yo pueda. Es decir, que me quede lo más simplificado posible. Entonces, obviamente aquí tendré que hacer ya las multiplicaciones que corresponden. 4x a la quinta más 4x al cubo más 2x a la quinta menos 2x, y ya tengo que irle acomodando a la expresión para que también quede debidamente representada. Aquí tenemos 4 más 2, 6, x a la quinta, más 4x al cubo, menos 2x. Por lo tanto, esto es lo que yo ya, es la mínima expresión que yo puedo concluir en el desarrollo de mi ejercicio. Ya no le puedo en esta parte más simplificar, ¿sí? Hacer que se me haga un término más pequeño, ¿sí? Y reitero lo que decía hace un momento. Algebraicamente, esta es la derivada.
Y dada la notación matemática, esta derivada está asociada a la función propia de acá, a la y. Están conectadas, ¿sí? Lo que yo mencionaba hace un momento. Este es mi modelo matemático y ya vamos a ver más adelante que la derivada se constituye en una herramienta para dar ciertas interpretaciones al modelo matemático de dónde nace. Sin embargo, lo que yo hacía notar es que algebraicamente yo debo de entender que esta es una nueva función. Es una función g de x que obviamente tiene su propio dominio y tiene su propio rango, desde el punto de vista algebraico. ¿Estamos? No sé Profe, si... ¿le podemos dejar ahí o también le podemos seguir sacando factor común? Porque ahí se le puede sacar 2x de factor común. Sí, podría ser, hasta el x de 2x le podría sacar. Ahora, no sé cuánto más se me reduce. Sí, podría ser 2x, me quedaría 3x a la cuarta. Déjenme ver, estoy bien. Más 2x al cuadrado y menos 1, así. Sí, podría ser las dos, pero no sé cuánto más se reduce. O sea, no le... Sería de ver, ¿no? No sé, como digo, lo que usted acaba de mencionar es válido, pero ahora yo no sé cuánto más se me reduce. No sé, tal vez... Ya. Entonces, o sea, por ejemplo, en una prueba, así que nos tome, podemos hacer las dos respuestas, igual nos va a hacer valer. La idea es encontrar uno. Hay unos ejercicios súper interesantes de la derivada. No recuerdo en qué autor era, que el autor simplifica mucho más la expresión 1. Yo recuerdo que una vez desarrollé unos ejercicios de ese autor y vi el resultado, pero el resultado no me calzaba. Pero ¿dónde estaba digamos, el truquito del autor? Él utilizaba otras consideraciones algebraicas para tratar de reducir más. ¿Sí? Trataba de reducir un poco más, pero obviamente ya entraba, inclusive utilizaba otras formas matemáticas, que si uno no lo analiza bien, no sabía de dónde sale. ¿Sí? Pero, como digo, la idea, y eso les digo en el momento que hagamos una evaluación de esta parte, recordar bien, la derivada es una parte del ejercicio, ¿sí? Que me va a pedir el problema, encuentre la derivada de esta función. Pero una segunda etapa del ejercicio, una vez que yo haya aplicado la derivada, es la simplificación. ¿Sí? Como bien dice, no sé quién me conversó hace un rato, quién me habló hace un rato, perdón, no le vi el nombre. ¿Quién fue? ¿Quién fue la persona? Yuli, ¿usted? Sí, pero... Lo que me decía Yuli, ¿no? Yo puedo presentar las dos formas. No es necesario. O sea, la más simplificada está bien. Pero si es que me dejan en este resultado o me dejan en este resultado, la nota no va a ser completa. ¿Sí? Entonces tengan presente que la simplificación es muy importante y ya van a ver más adelante el por qué. En realidad, si no hacemos esta etapa, más adelante, cuando tengamos que hacer algo adicional con la primera derivada que se conoce así con la derivación, más adelante se puede hacer un colapso en el ejercicio. El problema es que se extienden un poco más y ya van a ver a qué me refiero, ¿sí? Bien, preguntas, no sé si hay alguna duda. ¿Alguna inquietud? Les dejo, bueno, ya vamos a tener el reto y ahí van a poder desarrollar más ejercicios, pero aquí también tienen algunos hitos para practicar justamente estas reglas que estamos desarrollando, ¿sí? Bien. La derivada de la función compuesta, una vez que yo sé manejar estas primeras reglas que ya hemos visto, el manejo de la derivada de la función compuesta en realidad y el entenderle que se me desarrolla, en realidad es la parte en la que a mí me dice yo sé derivar. Yo sé derivar. Esta regla de la cadena es fundamental porque en el desarrollo de ejercicios muchas formas matemáticas están planteadas como una función composición. ¿Sí? Recuerden cuál era el concepto de la función composición. Era una función dentro de otra. ¿Sí? Y esto se podría generar como una escalera.
¿A qué me refiero? Que matemáticamente yo puedo tener algo así cuando se expresa una relación. ¿Sí? Recuerden que esto se podría escribir de esta manera. Es una función, perdón, la variable x está dentro de la función k, la función k está dentro de la función h, la función h está dentro de la función g y la función g está dentro de f. Y muchos problemas tienen esa estructura matemática, ¿sí? Aunque claro está, alguien va a decir, profe, pero nunca me pidió la función que hay en la función composición. No, una función composición puede estar estructurada desde su planteamiento del modelo de esta manera. Implícitamente ya está una dentro de la otra, ¿sí? Bien, recordando lo que era la función composición, desde el punto de vista algebraico, ¿no es cierto? Era de sustituir g, la función g, en la variable de la función f. Y yo podría escribir de esta manera, algo que ya lo he realizado acá. Y también decíamos, algebraicamente, la función composición me resulta, ¿qué cosa? Una nueva función matemática. ¿No es cierto? Eso es. Voy a colocar un ejemplo muy simple. Vamos a tener que f de x, supongamos que es x, a ver, es raíz de x más 1. Y tenemos aquí g de x, algo sencillo nomás, es x al cuadrado. Si yo hago f o g, ¿cómo me queda la función? ¿Quién me dice? ¿Cómo me quedaría la función? Yuli, Ismael. F de G ahí sería. F de g. ¿Cómo me quedaría? Quiero que me den ya el resultado. Ya. Entonces sería raíz de x más 1 elevado al cuadrado. Casi, ahí se equivocó. Ah, es al revés, entonces. ¿Cuál sería? La raíz Entonces estaba sería bien. raíz de x al cuadrado. Correcto, más 1. Sí, recuerden que este g de x tengo que reemplazar en la variable x. Esta vendría a ser, o esta es una función composición, así de simple, ¿sí? ¿Estamos? Bien, y lo que mencioné hace un rato, la función f tiene su propio dominio, la función g tiene su propio dominio, pero esta, lo que acabé yo de mencionar, es una nueva función, una h de x, que también va a tener su propio dominio, su propio rango, ¿no? En cada una de estas tiene esos dos conceptos de conjuntos, entrada, consecuencia, salida, dominio, rango. Bien. Por lo tanto, la derivada debe de cumplir, como ya que habíamos mencionado, ciertas características o condiciones, como es que la función sea continua, ¿no es cierto? Y cumple esos parámetros, ¿no es cierto?, que habíamos analizado anteriormente, de la diferenciabilidad y continuidad. Cumpliendo lo que es el concepto de la continuidad, voy a analizar que esta sea derivable. Y obviamente aquí tenemos todo el contexto matemático. H' es de H sobre D, que solamente estoy usando notación. Voy a hacer el siguiente supuesto. No, creo que esto le tengo que modificar en esta presentación, pero bueno. Digo, U es igual a G de X. Esto le voy a hacer ahorita un pequeño cambio porque no me agrada cómo está aquí. Aprovecharé ahorita respuestas. Dame un segundito, solamente hay una pequeña modificación. Esto no me gusta, este término ahí. Ok. Todos creo que están acostaditos en su cama. Yo soy el único, creo que está en el escritorio. Lastimosamente aquí nosotros no podemos mandar una esquela a los padres de familia, como hacen en la escuela de mi hijo. Tiene que estar frente a la cama. Ya. Bien, voy a hacer una siguiente operación básica y simple, un artificio matemático que se utiliza en muchos casos, ¿no? En muchas situaciones algebraicas. Un tipo cambio de variable. Digo, U es igual a G de X, ¿no es cierto?
U es igual a G de X. Por lo tanto, este U le voy a sustituir acá y nosotros podemos ver o entendería que F de U o F de qué depende más bien, perdón, esa es la palabra, la pregunta. F de qué depende, con lo que acabo de mencionar. De G de X. No, con el cambio ¿De U? de qué De U. depende. De U, De U, correcto, ¿no es cierto? Y lo mismo, H es una función de F de U, por esta condición de acá, ¿sí? Ojo, acá el H es una función resultado de esta operación. Sin embargo, como digo, U depende de G de X, H también va a depender de U, como F de U, al fin y al cabo. Ahora, a mí lo que me interesa encontrar es la derivada de H con respecto a la variable original, a la variable independiente que nosotros le tenemos planteada como X, ¿sí? También debemos de recordar que DH, DX, son lo que nosotros conocemos como los diferenciables. ¿Estamos? Y obviamente son términos que yo los puedo mover. Mucho ojo, les puedo mover. En un caso multiplica, pasa al otro lado dividiendo, etcétera, etcétera. Y lo que hago a continuación es un artificio matemático básico del álgebra. Yo digo, le voy a separar de esta manera. Y lo que digo voy a hacer, le multiplico por du y también le divido para du. ¿Con qué intención? ¿No es cierto? De no alterar la estructura matemática de dh a dx. Lo que ustedes acaban de ver, hacemos nosotros con números. Si sumo, resto. Si multiplico, divido. Si ven, es un artificio matemático que no es nuevo, pero me va a servir para el caso de la definición de la regla de la cadena aplicado a las funciones compuestas. Y reitero, el manejo de la regla de la cadena para mí es un gran porcentaje de aprender a derivar. ¿Sí? Para mí es una de las pilares o las bases fundamentales de la derivación. Bien, entonces ahora yo tengo expresado con lo que acabo de mencionar, tengo esta relación. Y puedo interpretar lo siguiente entonces. ¿Sí? Ahora, U, ¿a qué era igual? U, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual U? Está ahí en la presentación, por eso digo... G de X. G de X, profe. Correcto, por eso me queda la duda. No sé cuántos estarán sentados frente a la computadora y cuántos estarán acostados durmiendo y solamente escuchando lo que yo digo. Y eso es también si me están escuchando. Bien, U es G de X, por lo tanto, esto le puedo yo, y H, bueno, H es F, ¿no? Es la función F de U. Por lo tanto, yo puedo escribir entonces el dH de X que está aquí descrito, que vendría a ser la derivada de la función composición, y haciendo las sustituciones que corresponden como df a dg por dg a dx. Si ven, esta estructura matemática sigue siendo la misma de acá. ¿Sí? Hice la sustitución de H por F y la sustitución de U por G. ¿Estamos? ¿Y cómo le vamos a dar lectura a esto? Y aquí viene lo interesante. Las personas que vieron la derivada en el colegio, ¿cómo les enseñaron la regla de la cadena? No sé si les hicieron la demostración así. ¿Les hicieron la demostración así? Alguien me dijo que sí había visto la derivada. profe, yo, pero la regla de la cadena no nos dieron. No les dieron la regla de la cadena. No, solo llegamos hasta derivada. Bueno, aquí hay estudiantes por A o B razón están repitiendo la asignatura. ¿Cómo les enseñaron el año anterior? Nadie. Yo sé que algunos están, obviemos la razón por la que están repitiendo, eso no me interesa. Pero, ¿cómo les enseñaron la regla de la cadena? Jóvenes, nadie. Bueno, no importa. Bien, veamos ahora la parte operativa, la parte práctica, para entender el por qué esta estructura algebraica de f a de g, pues de g a de x. Cómo entenderle y luego cómo aplicarle ya en todo el contexto general, porque
vamos a comenzar a ver la derivada de otras funciones también, matemáticas, de las funciones trascendentales, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Denme unos 10 segundos, por favor. Solo quiero... Ahí tenemos un ejercicio matemático que dice la función y igual a x al cuadrado más 2 elevado a la potencia de 20. Si nosotros observamos la ecuación que queremos encontrar su derivada, tiene una estructura de una forma de función composición. ¿Cuáles son esas dos formas de función composición? ¿Quién me ayuda? ¿Quién identifica esas dos formas de función composición? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son? Lo que yo decía hace un momento, no tengo que hacer yo la función composición. El problema ya está planteado como el resultado de una función composición. Pero ¿quién me dice aquí cuál sería una función y cuál es la otra? La del exponente. Ya. ¿Y la otra? ¿Qué exponente? N menos 1. N menos 1. A ver, ahí me mareó. Yo primero quiero que identifiquen la función composición. Todavía no hemos hecho la derivada. No sé si se refería usted a eso. Yo digo, en este ejercicio, nosotros podemos ver que se tiene una estructura de una función composición. Y la primera función, o más bien, la función que está dentro de la otra función es este polinomio de x al cuadrado más 2. Esta es la función. ¿Sí? Perdón, le voy a hacer de esta manera. Esta función de polinomio, x al cuadrado más 2, está dentro de la función potencia que es elevado a la 20. Si observa eso, esto es muy importante porque es algo que yo tengo que identificar. ¿Sí? Y en primera instancia voy a comenzar a identificar esto, pero luego la regla de la cadena debe devolverse algo así. Ya no sería, ¿cómo se suele decir? Cuando algo hacía medio continuo, uno lo hace así hasta ya por... se me va la palabra. Es cuando una persona ya comienza a hacer las cosas así únicamente, ya sabe que es así, tac, 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 la hace mecánicamente. ¿Cómo se llama? Hay una palabra para eso. Se me fue la palabra. ¿Alguien me puede ayudar a encontrar la palabra? Intuición. ¿Perdón? Intuición. Otra más como intuición, más que intuición. No. Inercia. No. Por ahí va. Ya me voy a acordar, se me fue la palabra. Pero no sé, jóvenes, si ven lo que acabo yo de mencionar. El por qué está una función composición. Tengo un polinomio, ¿sí? Dentro de una función cuya función externa es la potencia. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. Listo. Entonces aquí hagamos un poquito lo que habíamos desarrollado. Como yo ya identifiqué la forma interna, digo, este es U, para este ejercicio, x al cuadrado más 2, un cambio de variable. Por lo tanto, la función f o la función y es lo mismo, no se me perderán. Quiere decir que U está elevado a la 20. Si ven aquí, está elevado a la 20. Lo que he hecho es únicamente sustituir aquí muy bien, como U es x al cuadrado más 2, entonces quiere decir que U está elevado a la 20. Es lo que tengo escrito en esta línea de acá. Vamos al proceso de la derivación. ¿Sí? ¿Estamos? Y de acuerdo a la regla matemática que teníamos escrita hace un momento, ¿sí? El procedimiento es el siguiente. Ojo, lo que acabé de mencionar. Yo tengo una función externa, ¿sí? Que para mi caso, ¿qué forma matemática es? ¿Cuál es la función externa? La que abarca todo el problema. Una potencia. Es una potencia. Y la forma interna, o la función interna, el argumento, Una suma.
es un polinomio, ¿no es cierto?, de x al cuadrado más 2. Este es el argumento de la potencia elevado a la 20. Entonces, el procedimiento como tal es, primero, desarrollar la derivada de la forma externa, ¿sí? La forma de la potencia, aplicando las propiedades y las reglas de la derivada de potencias. Y la regla y la derivada de las potencias, ¿qué decía? La potencia baja, la base se mantiene, no se toca absolutamente para nada, y obviamente la potencia se hace en una unidad, 20 menos 1, 19. Aquí únicamente he resuelto la derivada de la potencia, pero como a mí me interesa derivar respecto a x, aquí está derivado respecto a u. Nada más, yo he derivado con respecto a u debido a esta consideración matemática de cambio de variable. Pero en esencia el problema debe de ser derivado en la variable original del problema, que para mí es x. Muy bien. Ahora, el u' de x yo sé que es igual a du a dx, y la derivada de la forma matemática x al cuadrado más 2, que es la función interna, resulta ser para mí 2x. Si yo construyo la estructura algebraica, que es una función composición, yo debería de hacer esto, perdón. Si ustedes observan, yo he derivado de manera individualizada lo que acabo yo de desarrollar con este cambio de variable. Aquí con respecto a u, y acá el u con respecto a x. Y lo que hago a continuación es construir la estructura que habíamos definido hace un momento. df a du por du a dx. Reitero, ¿por qué? Porque a mí me interesa derivar respecto a la variable original del problema, teniendo presente que este es mi f de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar 20 u a la 19. Creo que vale la pena hacer esta operación, que no la he hecho aquí. Aquí yo debería, le voy a hacer en esta línea, ¿no es cierto? A ver, hagámosle acá. Quiere decir que mi y' o f' debe de ser df a du por du a dx, donde df a du es esto de aquí, 20 elevado a la u a la 19, por du a dx, que es por 2x. Pero ¿cuánto vale u? ¿Cuánto vale u? 2x, digamos, x al cuadrado más 2. Correcto, entonces esto de aquí, si ven que la derivada ya le llevo a la variable original, por lo tanto, esta es ya la derivación. Reitero, esto es derivación, derivada, esta es la derivada, que viene a continuación. ¿Qué La viene? La simplificación. simplificación, ¿no es cierto? De pronto el 2x le dejo afuera, pero tengo que multiplicar el 2 por el 20 para que me quede 40. Me va a quedar 40x, si quiero le dejo así, o al x le meto a la parte interna, me quedaría 40, tal vez x al cubo más 2x. Bueno, como digo, ya es un poquito subjetivo, tal vez el resultado, que es lo que más se me simplifica. Por último, alguien dice, no, profe, yo le hice así, le multipliqué y me quedó 80x. Bueno, los tres también. Como digo, además no puedo simplificar más, no le veo dónde más pueda simplificar. Bien, entonces, esta es la característica matemática o la estructura algebraica de la derivada de una función compuesta que nos resume o me da a entender la famosa regla de la cadena. ¿Sí? Que lo que yo hago es empezar derivando la parte externa y me voy hacia adentro. ¿Hacia dónde? Hacia la variable x. Porque eso es lo que ha sucedido aquí. Si ustedes observan, bueno, con un poquito ya más de experiencia que se vaya teniendo, en realidad tal vez no es necesario hacer todo este procedimiento que yo desarrollé, ¿sí? Sino directamente, como digo, ya eso va a depender, y eso ya depende de ustedes, chicos, la cantidad de ejercicios que vayan desarrollando para que se vaya volviendo esto, palabra mecánica no es, se me va. Intuición, no me queda esa palabra, ni tampoco pues se me va la palabra. Hay una palabra justamente que calzaría en el caso de la derivada.
Por ejemplo, si yo hago la derivada de aquí, insisto, si ustedes quieren hacer este procedimiento, pero haránlo ordenado, por favor, no me harán un shampoo en las hojas o en el desarrollo de los ejercicios, pero que ya teniendo una expertise en esta regla, la derivada se hace de esta manera. Uno ya interpreta el problema, entonces dices 20, el argumento de la potencia, ojo, se mantiene, como pueden ver ustedes aquí, por eso yo estoy desarrollando, aquí me queda 19 por la derivada de la parte interna, que es 2x. En una sola línea se hace la derivación. Sí, es mi criterio matemático que cuando uno ya sabe manejar de manera adecuada las reglas y estos conceptos, la derivada debería ser una sola línea. Hay compañeros que van haciendo por partes y bueno, no sé si eso aprendieron en el colegio o a lo mejor, reitero, a lo mejor los que están repitiendo la asignatura, algún docente de aquí de la universidad les enseñó de otra manera, respeto la metodología, pero para mí la derivada es una sola línea. ¿Sí? Porque cuando comienzan a hacer que hago la derivada de una partecita y luego hacen esto. Dicen, y reitero, no es que esté mal, pero por ahí luego confunden y hacen mal una anotación, perdón, estoy haciendo mal una anotación yo aquí. Suelen hacer así algunos desarrollos. ¿Sí? Y luego hacen esto, 20 x al cuadrado más 2 a la 19 por la derivada de x al cuadrado más 2, y comienzan a extenderse en las líneas, en el desarrollo. Después inclusive esto a veces hasta les causa confusión. Pero bueno, no sé si así les enseñaron en algún profesor respecto a esa parte, pero cada uno como es quien se dice. Ya, aquí tenemos otros ejercicios. ¿Cuál de estos quieren hacer? De estos tres. El último, profe. El último, siempre es el más difícil. Y es el más fácil. Bien, vamos al último ejercicio. Me dice, tengo la función y igual a raíz de x sobre ¿cuánto era? Sobre 2x sobre x más 1. 2x sobre x más 1. Bien. Aquí es donde entra el juego un poquito de saber ciertos criterios y conceptos que eso lo ven en el álgebra, eso yo no les voy a enseñar. Más bien dicho, más bien solamente les voy a recordar. Yo esta función matemática la puedo expresar de esta manera. Elevado a la medio. Recordemos que las radicaciones pueden ser expresadas como potencia, pero ¿de qué manera? Como potencias en forma de fracción, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos claros, sí o no? Sí, profe. Listo, entonces, lo que me dicen aquí, y lo que acabo yo de mencionar, podemos ver que esto tiene una estructura de una función composición, y tiene agregado algo adicional. ¿Cuál es el argumento de la radicación? ¿Cuál es el argumento? X sobre x más 1. Correcto, es todo el término 2x sobre x más 1. Adicionalmente, este argumento, ¿qué operación matemática tiene? División. ¿Perdón? División. Tiene una división, correcto. Ojo, aquí ya nosotros podemos comenzar a aplicar todas las reglas de la derivada en un mismo ejercicio. Mucho cuidado. ¿Sí? Aquí puede estar incluida la multiplicación, la división, la suma, la resta, la derivada de una constante, la derivada de otra potencia, como inclusive en el caso anterior, en el problema del cual definimos la regla de la cadena, utilizamos la regla de la potencia en dos ocasiones. La primera era en la función que abarcaba todo que era elevado a la 20, y luego cuando sacamos la derivada de lo que estaba dentro, que era x al cuadrado. Se aplicó dos veces, pero obviamente aplicando este criterio de esta secuencia de la regla de la cadena que se convierte en producto, ¿sí? A medida que yo me voy insertando, lo de adentro se vuelve en producto, ¿sí? Bien. Ya. Listo. Bien. ¿Cuál es la derivada? Y' vendría a ser lo que yo dije hace un momento. ¿Qué tengo que derivar? O más bien, podríamos haberle hecho lo siguiente, si es que, como hice en la presentación, como digo, esto les dejo ya a su criterio. Yo puedo decir que U
es igual a 2x sobre x más 1. En tanto que f es igual, como u es toda esta expresión, le puedo escribir como u a la 1/2. ¿Sí ven? Eso les dejo ya a su criterio, como ustedes quieran desarrollar. ¿No es cierto? Aquí yo saco la derivada f' de u, viene a ser igual a 1/2 baja la potencia por u, 1 menos 1/2, perdón, 1/2 menos 1, es al revés, estoy haciendo al revés de aquí. Menos, 1/2 menos 1, perdón. Sería 1/2 menos 1, aquí me queda que esto va a ser igual a 1/2 a la u a la menos 1/2. Y obviamente esta derivada u', que vendría a ser con respecto a x, aquí tendría que aplicar ¿qué cosa? La regla de la derivada de la división. ¿Y qué me decía la regla de la derivada de la división? La derivada del numerador. ¿Cuánto es la derivada del numerador? 2. 2, que multiplica el denominador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? 1. 1, ¿no es cierto? Porque la derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, aquí sería por 1. Y sabemos que no es necesario escribir. Sobre x más 1, o más bien dicho, el denominador elevado al cuadrado. Aquí yo ya tengo los elementos para construir, entonces ahora, bajo el concepto de la derivada, de la regla de la cadena, vendría a ser, voy a hacerle df a du por du a dx. Y lo que debería de hacer es sustituir este término, obviamente sustituir el u también por el factor 2x más 1, ¿sí? Y el du a dx por este factor de acá, ¿sí? Eso le dejo para que ustedes lo desarrollen, porque yo voy a hacer la derivada, como decía hace un momento, de un solo envío, de una sola línea, como más o menos yo considero o he aprendido o desarrollado. Van a ver que voy a hacer exactamente lo mismo, nada diferente. Parto de aquí. Lo que primero resuelvo es la derivada de la potencia. Es 1/2 de 2x sobre x más 1. 1/2 menos 1, menos 1/2. Por lo que yo dije hace un momento, una vez que yo he hecho la derivada de la función externa, me voy hacia adentro. ¿Cuál es lo que está adentro? Es la forma 2x sobre x más 1. Entonces esto me quedaría 2x más 1 aplicando la derivada de la división, menos 2x, esto sobre x más 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Para mí, deberíamos de aprender o llegar hasta esta expertise, de hacer en una sola línea todo, ya conociendo las reglas algebraicas que hemos visto y obviamente aplicando ya la regla de la cadena. Esto es la derivada, reitero. Este es del proceso de derivar, esto es la derivada del problema, esta es una parte del ejercicio, por eso digo, aquí es donde apliqué la derivada. Y ya no tengo que aplicar el límite. Por eso digo, también la derivación en contexto se vuelve en algo simple, pero tal vez se distorsiona. Yo utilicé un término hace un momento, se vuelve mecánico, pero todavía nos falta la parte analítica o el análisis de la derivada. ¿Qué me representa? ¿Cómo lo voy a utilizar? Numéricamente, cuando le evalúo, ¿qué me da como resultado? Recuerden que la derivada en interpretación geométrica es cuando le evalúen un valor del dominio es la pendiente de la recta tangente. Nunca se olviden de esa parte, de ese concepto. La derivada es una razón de cambio, ya veremos algunos ejercicios en ese contexto también. ¿Sí? Y que me representen ciertas aplicaciones, en ciertos fenómenos, sobre todo de las ciencias económicas, que más o menos es lo que nosotros nos estamos desarrollando. Bien, el siguiente paso es reitero, es la simplificación. Nosotros sabemos que el signo negativo en potencia, ¿qué es lo que hace al término? ¿Qué es lo que le hace al término? Cuéntenme. El valor negativo en una potencia, ¿qué es lo que le hace? ¿Sí? ¿Cómo bajarlo? ¿Cómo me quedaría escrito entonces? Sería 1/2 sobre 2 por raíz de 2x sobre x más 1. Me acuerdo que era así.
Ojo, invierte a todos. Más bien yo diría que el signo negativo invierte. Lo que es numerador se vuelve denominador y lo que es Sí, denominador se vuelve numerador. ¿Sí o no? sí, profe, sí, sí me acuerdo que era así. Ojo con estas cuestiones porque después les dan malos resultados. Aquí lo que haga el signo negativo es invertirme. Que lo que es numerador pasa a ser denominador y lo que es denominador pasa a ser numerador, pero como todo está elevado a la 1/2 igual, es raíz cuadrada. Aquí me quedaría, saco el factor común 2, voy a sacar el factor común 2 y me va a quedar x menos x, marcha. Y aquí me queda solamente el valor de 1. ¿Sí? El 2 estoy sacando factor común en el numerador. Entonces, ¿qué me va a quedar? X menos X, 0. Y aquí me queda el 1. ¿Sí? No es necesario escribirle el 1. Y eso es la parte de la simplificación. Ustedes tienen que hacerme todos los pasos. Mucho cuidado. Yo soy el único, por lo menos, que en esta instancia puede simplificar los procesos. Yo necesito que ustedes me hagan todos los pasos. Avisando verán. ¿Sí? Y aquí me queda esto. Este 2 se me va con lo de acá, ¿no es cierto? Me quedaría, déjenme ver qué más podría simplificar yo. No sé si este factor de aquí con el de acá aplicando potenciación podría ser. Vamos a ver si me ayuda en algo. A la 1/2 me va a quedar a las 3/2 acá. Si quieren, aquí pueden simplificar este término de acá. Eso ya les va a dejar en la libertad. Creo que x más 1 sobre 2x que multiplica a 1 sobre x más 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Aquí esta como de aquí es potenciación. Me parece que debería de quedar algo así. Si no estoy mal. Raíz de 2x que multiplica a x más 1 a la 3/2, me parece que podría quedar. ¿Sí? Bueno, eso ya les dejo que chequen ustedes. Algo así. ¿Estamos? Esto ya vendría, como digo, este término de acá podría entenderse como el resultado, la simplificación. ¿Sí? Y ahí tenemos el resultado. Reitero, yo esperaría que lleguemos a desarrollar los problemas de esta manera. Creo que es mi criterio que manejemos la derivada como la operación de una sola línea, no pospartes. Voy haciendo así, insisto. Lo he visto que cuando hacen pospartes, como decía hace un momento en la presentación, tengan la plena seguridad, se suelen equivocar en los resultados. Porque se olvidan de paréntesis, se olvidan de algunas cosas. Sí, a tenerse presente allí. Aquí me parece que le borré algo aquí, me parece aquí estábamos uno. Sí, ya. Bien, preguntas. No sé si está claro el ejercicio, el desarrollo del problema. Yuri, Ismael. Sí, sí está claro, profe. ¿Ya? Sí, profe. Vamos, continuemos con la materia, entonces, tenemos que avanzar nosotros. Bien. Empecemos ahora entonces a ver otras formas matemáticas. Y una de ellas es justamente la derivada de la función inversa. ¿Sí? La derivada de la función inversa debe cumplir las siguientes condiciones. Nosotros ya habíamos visto que cómo podemos obtener la inversa de una función y cómo podríamos comprobar cuando dos funciones entre sí son inversas aplicando justamente el teorema o aplicando un teorema asociado a la función composición. Recuerden que eso habíamos visto en el caso de las funciones. Obviamente la función inversa, o para hallar la inversa de una función, se deben de cumplir ciertas características geométricas. Y una de esas es que la función sea inyectiva, ¿no es cierto?, para dos puntos dados, en donde se debía de cumplir que el valor para dos valores del dominio, x1 y x2 diferentes, yo obtengo dos valores diferentes de f de x1 y f de x2. ¿Sí? Es decir, o la función es creciente o la función es decreciente en un intervalo establecido donde yo tomo en consideración esos dos valores x1 y x2. Justamente lo que acabo yo de mencionar.
aparte de que me da una característica de la función, si es creciente o decreciente, si se cumple estos dos criterios, bajo estas dos valores que estarían establecidos en el dominio, pero definidos por estas restricciones, ¿no es cierto? En el un caso, x1 menos a x2, porque decimos es la posición que tengo yo de los valores en la recta numérica, ¿no es cierto? Nosotros eso en la recta numérica sabemos que los valores a la izquierda, comparados con los valores de la derecha, los de la izquierda siempre van a ser inferiores o menores. Pero en el momento que les evalúo, si se cumple que la función o la salida evaluada en x1 es menor a x2 para todo un intervalo, la función es creciente. Por lo tanto, es inyectiva. Y si la función cambia el concepto de la restricción, decimos que la función es decreciente, ¿no es cierto? También cumple la consideración de que es inyectiva. Ahora, es bien interesante ver que esta regla, con el uso de la derivada, se simplifica. Y ya volveremos nuevamente a esta parte de aquí, cuando veamos el capítulo de la aplicación de la derivada. Pero podemos vernos nosotros aquí y dar cuenta lo siguiente. Dice, si f es derivable y diferenciable, es decir, la función es continua en esencia, ¿no es cierto? Donde su derivada es completamente diferente de cero, porque reitero, cuando veamos las aplicaciones, vamos a analizar este caso. ¿Sí? Algunos ya están recordando qué es, pero veremos por qué igualamos a cero y qué característica geométrica me da de la función. Pero por el momento, consideremos que la derivada tiene un valor diferente de cero. Al hablar que tiene un valor diferente de cero, quiere decir que de signo puede tomar dos condiciones. Que su derivada sea positiva o que su derivada sea negativa. Si estamos diciendo que es diferente de cero dentro de la recta numérica, o estamos a la derecha de cero, valores positivos, o estamos a la izquierda de cero, que son valores negativos. Evaluada la derivada. Dice, cuando la derivada es positiva, ¿sí? Nosotros decimos que en ese lado la función es creciente, estrictamente. Por lo tanto, cumple la condición de ser para que la función tenga inversa. Y si la derivada es negativa, entenderíamos que la función es decreciente y tiene inversa. Van a ver que esta propiedad de aquí simplifica de sobremanera lo de acá. Y es más directa. Pero bueno, si nosotros vemos que se cumple estas características, nosotros podemos indicar que la función ¿qué tiene? ¿O qué sí puede tener una función? Si se cumple esto, ¿qué decimos? La función ¿qué tiene? ¿Qué va a poder tener, perdón? Ismael, Yuli. Si digo que la función es creciente estrictamente, ¿qué me permite obtener de la función? ¿Saber si es inversa? Me permite encontrar su inversa. No me está diciendo que la función es inversa. Me permite establecer que la función tiene inversa, que puedo hallar su inversa de la función f de x. ¿Sí? Y si la función es decreciente estrictamente, quiere decir que yo también puedo hallar la inversa de esa función. Como digo, esto volveremos nuevamente, tenganle presente en su mente esta partecita que la volveremos a utilizar. Bien, lo que vamos a ver a continuación es una manera o ciertos artificios matemáticos para ciertos casos para hallar la derivada de la función inversa de una función. ¿Sí? Lo que yo había mencionado, la inversa de una función matemáticamente es una nueva función. ¿Sí? Recuerden, creo que en el ejercicio que hicimos de x al cuadrado, su inversa era y igual a raíz de x. Pero matemáticamente esta es una nueva función. Nunca nos olvidemos de eso. ¿Estamos? Esta es su inversa. Raíz de x es la inversa de x al cuadrado. Y x al cuadrado es la inversa de la raíz de x. Ojo, recuerden que hay una correspondencia. ¿Sí? Reitero lo que creo había puesto el ejemplo. Depende de qué lado de la vereda estoy. ¿Sí? Si estoy parado acá, esta es la inversa. Y si me paso al otro lado de la vereda, esta se constituye en la inversa. ¿Sí? Bien, aplicando el teorema. Recuerden que la función composición para verificar cuando dos funciones son inversas entre sí, como resultado me tiene que dar el valor de x. Y aquí yo tengo,
Y cuando verificaba el concepto de la función inversa, era uno de los pocos casos en donde la función composición, ¿qué característica podría cumplirse? ¿Qué era la operación? Cuéntenme. Ojo, pueden ser preguntas de teóricas, lo que les estoy haciendo yo, que ustedes mismos contesten. Y son cosas sencillas, no son cosas del otro mundo. En la función inversa, ¿qué característica se cumplía entre la operación, en la función composición? Cuando se me verificaba que las dos son inversas. ¿Qué tenga inversa? No, pues que no tenga inversa. Ya, si me da X, yo sé que son inversas, pero ¿qué pasaba con la función composición? ¿Qué propiedad se aplica allí? Está aplicándose allí. Hay la propiedad distributiva, la propiedad asociativa. ¿Cómo se llama esta propiedad? Cuando cambia el orden de los factores en una operación, ¿cómo se llama? Dos más 3 es igual a 3 más 2. Ah, 2 más 3 es igual a 3 más 2. Sí, pues, ¿Cómo se ñama esa propiedad? conmutativa me parece. Correcto. Reitero, ven, yo les voy a hacer les estoy haciendo cosas que puede ser que estén en examen teórico y algo tan simple les va a hacer saquen mala nota. Cuando yo verificaba que las dos funciones son inversas, aquí es donde yo puedo aplicar la propiedad conmutativa de la función composición. Recuerden que habíamos dicho que la función composición en su generalidad no es conmutativa. F o G no es igual a G o F, su resultado. Pero en el caso de la verificación de este teorema de la función inversa, es un caso muy particular. Bien, tomemos este aislado de acá. Cualquiera de los dos puede haber colocado, ¿no es cierto? Y permítanme hacerlo primero antes de que se vea el desarrollo que está allí. Es decir, le voy a expresar de esta manera. F de X es igual a X, ¿sí? Bien. No se olvidarán de esto. Que G de X es la inversa, ¿sí? Porque esa es una parte importante. Derivemos esto. Ya acabamos de ver la regla de la cadena. Y la regla de la cadena me dice es, derive la función externa G' de f de X, manteniendo el argumento por la derivada de la forma interna, que es f' de X. ¿Cuál es la derivada de X al otro lado de la ecuación? Porque yo estoy derivando todo el término. ¿Cuál es la derivada de X? 1. Es 1. Entonces tengo lo de acá. Bien, algebraicamente, el f' de X debe de cumplir una condición, que su derivada sea diferente de 0. Su derivada, ojo. Aquí hay dos cosas que vale la pena aclarar. Creo que no lo dije bien en el caso de la división de dos funciones. Cuando yo decía que G de X tiene que ser diferente de 0. Bueno, en ese caso estaba bien, perdón. Aquí f' de X tiene que ser diferente de 0 por la siguiente razón. De este término, el f', como está multiplicando, pasa dividiendo. F' de X, perdón. Y tengo esta relación. Ahora recordemos que G es la inversa. Por lo tanto, G' de X tiene que ser la derivada inversa, debe ser la derivada de la función inversa. Por lo tanto, todo esto de aquí me representa esto de acá. ¿Sí? Aquí debería de ser X. Por lo tanto, quiere decir que para yo hallar la derivada de su forma inversa, yo la puedo calcular haciendo la operación matemática de 1 de la derivada de la función directa. Esta expresión matemática de aquí, ¿sí? Es la manera en la cual yo podría obtener la derivada de su forma inversa, expresada por esta relación. Si ven que se conecta automáticamente con la derivada directa, con su derivada de la función directa, y yo puedo calcular entonces esta relación. Veamos aquí en este ejercicio. Sea x al cuadrado, y nosotros ya sabemos que su función inversa es esto de acá. Apliquemos ahora la otra expresión de la función composición, que es igual a x, estoy verificando.
Si yo derivo, ¿no es cierto? Voy a tener la regla de la cadena, la derivada de f', estoy derivando aquí, inversa de x por la derivada de su inversa, regla de la cadena. Aquí es donde aparece la incógnita. Aquí está apareciendo la incógnita. Y esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces, como este término que parte desde x al cuadrado, que es lo que yo estoy desarrollando, ¿no es cierto? Esto pasa al otro lado dividiendo, me queda esta relación. Esto es lo que estoy haciendo aquí. Esto que multiplica pasa dividiendo, ¿sí? Y si yo hago el desarrollo matemático, al fin y al cabo me queda que su derivada de raíz de x, que es lo que me pide el problema, va a ser igual a esta expresión, si yo saco esta derivada de aquí. ¿Sí? Y ya van a ver que esto es un artificio matemático para ciertos casos, cuando veamos las funciones trascendentales. Es muy, muy importante este pequeño artificio considerado aquí, que me permite resolver ciertas derivadas y establecerles como reglas, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ténganle presente, en los ejercicios más adelante van a ver cómo el artificio de considerar esto se simplifica bastante. Vamos a las funciones trascendentes y empecemos con las básicas, ¿no es cierto? Las 6 funciones directas son el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y veamos a qué son iguales sus derivadas. Y empecemos con la función seno. Encontremos la derivada de la función seno, pero para generalizar, volvamos nuevamente a la definición formal. La definición formal dice límite de seno de x más h menos seno de x sobre h. Yo sé que alguien va a decir, esto ya está en tablas, ¿para qué me dan? Es importante saber de dónde sale, créanlo. Aquí tengo la definición formal, y en este caso lo que voy a utilizar son identidades trigonométricas. Reitero, si es verdad esto me representa la definición formal de la derivada, matemáticamente esto es un límite. Dentro de las operaciones algebraicas, esto es un límite y tengo que aplicar todos los conceptos algebraicos de los límites. Esto es una indeterminación, ¿sí? Yo sé que su resultado al final me va a dar la derivación de la función seno de x, que es lo que quiero encontrar. Entonces, lo que aplico aquí a continuación es una identidad trigonométrica. La suma de dos ángulos, el seno de la suma de dos ángulos. Ojo, vale hacer esta declaración. Todas las funciones trascendentes son funciones con posición. Mucho cuidado porque aquí creen que el seno de x, o todas las funciones que vamos a ver a continuación, es así. Seno por x. ¿Sí? Ojo, esto es una función con posición. Esto es una función dentro de otra. Y eso debe de quedar súper claro y no confundirnos. Tendrán presente eso porque ya les digo, creen y cometen este error. ¿Sí? Algunos hacen mal las resoluciones y consideran que aquí hay una multiplicación y el seno es, la función seno es la función seno. No, el seno y todas las funciones trascendentes necesitan un argumento, que podrá ser x, podrá ser seno de x al cuadrado, este es su argumento, seno de x más 1, este es el argumento de la función seno, eso son funciones con posición, ¿sí? Bien, lo que yo mencionaba para encontrar la derivada de la función seno, para hacer la demostración, reitero, es la utilización de esta identidad trigonométrica en esta línea, ¿sí? Le aplico, tengo esto de aquí, lo que está desarrollado. Ahora voy a hacer una pequeña agrupación. Le voy a agrupar este término, el primero, con el tercero, y me queda esta relación, sacando factor común, seno de x, y me queda lo de acá, ¿sí? Luego aquí distribuyo el denominador, y luego también aplico las propiedades de los límites, que es una propiedad distributiva. Como ustedes pueden ver, aquí me quedaría, le voy a hacer en esta línea para que se vea, para que vean lo siguiente, que es lo que hago, seno de x, coseno de h menos 1, sobre h, más límite de seno de h, coseno de x. Cuando h tiende a 0, perdón, aquí también sería sobre h, cuando h tiende a 0, ¿sí? Nuevamente la pregunta que yo hice hace un momento. Los límites con respecto a qué variable están siendo desarrollados.
de H. H, correcto, ¿no es cierto? Por lo tanto, el seno de X de este primer término, ¿cómo es visto? ¿Cómo es visto el seno de X si mi límite es sobre H? ¿Qué es el seno de X Como la variable que va a quedar. como una? Como la variable que nos va a quedar al momento de que nosotros simplifiquemos. Chuta, no me suena la palabra variable. Porque el momento que me dices una variable es variable, cambia. Pero por eso hago la pregunta. El seno de X respecto al límite que es respecto a H, el seno de X es visto como ¿qué? Casi la pregunta se responde por la manera en la que le estoy dirigiendo. El seno de X, ¿qué vendría a ser? El resultado. No, ¿qué es seno de X? Con respecto al límite que está en la variable H. Ismael. El resto, ¿por qué no participa? No importa que se equivoquen. Yuri, no importa que se me equivoque. Yo prefiero que se me equivoque, reitero siempre, en clases para que luego quede claro. Y para que esto le vayan aplicando en otros ejercicios. Si fuera, en vez de seno de X, fuera el valor de 2, el 2 frente al límite, ¿qué es? En vez de seno de X, supongamos que estaba allí el 2. El 2 frente al límite, ¿qué es? Matemáticamente. Frente al límite, ¿qué es con respecto a la variable H? El 2, ¿cómo es visto? Como la constante. Como una constante, correcto. Gracias, Ismael. Entonces, el seno de X frente al límite, que es de la variable H, el seno de X, ¿cómo debe de ser visto? Pero si ya me acaban de responder, ¿por qué no le asocian? Constante, pues. Pero ya me responden bien lo otro, y si les conduzco yo a esa respuesta, es justamente para que ustedes puedan también responderme de la misma manera. El seno de X es visto como una constante, por lo tanto, sale del límite, como está aquí hecho en la siguiente línea. Y lo mismo sucede con el coseno de X. El coseno de X frente al límite, ¿cómo es visto? Como una constante, por lo tanto, sale. Eso tienen que verle. Por eso hacía la corrección que me decían hace un rato, creo que más bien era Tamara. El seno de X es una variable. No, en el ejercicio es visto como una constante. Constante, constante. Y dentro de las reglas de los límites, recuerden, las constantes en productos salen del límite, no es que desaparecen. ¿Está claro eso? ¿Por qué les hago ver que analicen ustedes esto? Porque para otros casos algo similar podrían ustedes considerar y analizar, no necesariamente para resolver una derivada, para otro análisis matemático que requieren o utilizan los límites. ¿Sí? Bien, ¿está claro eso o no? Tamara, Yuri, Ismael. Sí, profe. Ya. Ahora, dentro de los límites, este límite de aquí vale 0. Es un teorema de los límites. Ustedes deberían ya conocer eso porque pensaría yo que deben haber desarrollado la bola de ejercicios de los límites. ¿Sí? Y este límite, ¿cuánto vale? También es un teorema de los límites. Y yo estoy casi seguro que les mandé a que entre las presentaciones estaba la demostración de que a qué es igual ese límite. ¿A qué es igual ese límite de seno de h sobre h? Y bueno, está en la presentación, allí está en la pantalla. Aún. Tenemos que aplicar lo que ya se ha demostrado. El límite coseno de h menos 1 sobre h, cuando h tiende a 0, este límite vale 0, por lo tanto, todo este término va a desaparecer porque vale 0. Y el límite de seno de h sobre h vale 1, quiere decir entonces que la derivada de la función seno es igual a la función coseno. Insisto, yo sé que alguien va a decir, profe, pero ya hay en tablas, ya en lo que sea, pero es necesario saber de dónde sale. ¿Sí? Listo, entonces acabamos nosotros ya de establecer a qué es igual la derivada del seno. La derivada del seno dice que es igual a coseno de x. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, profe. Y en el caso de la derivada del coseno,
yo podría proceder de la misma manera. ¿A qué me refiero? Tendría yo que aplicar toda la definición formal, es decir, si yo quiero sacar la derivada de la función coseno, debería de construir la forma matemática, vendría a ser coseno de x más h menos coseno de x sobre h, cuando h tiende a 0, y obviamente tendría que yo aquí también aplicar una identidad trigonométrica y resolver el límite, pero y eso ya los dejo a los que quieran hacer la demostración. Sin embargo, aquí al lado derecho nosotros podemos observar que la derivada del coseno es igual a menos seno de x. Me tiene que dar ese resultado negativo de menos seno de x. Y estas son en realidad las dos relaciones dentro de las identidades trigonométricas fundamentales, ¿sí? Ojo, alguien puede también, aplicando el criterio de la definición formal, encontrar la derivada de la tangente y va a darse cuenta que tiene que aplicar identidades trigonométricas. Pero, en este caso, mi demostración de la derivada de la tangente podría ser mucho más sencilla. Y de hecho, de las otras 4 identidades trigonométricas, si yo digo, tengo la función y igual a tangente de x, y quiero encontrar su derivada, lo que acabo yo de mencionar, muy bien, si aplico la definición formal, tendría que escribir algo así, tangente de x más h, menos tangente de x, sobre, en este caso sobre h, cuando h tiende a 0, y claro, está, reitero, tendría yo que encontrar una identidad trigonométrica de la suma de 2 ángulos, y ver a qué es igual, para tal vez utilizar acá, etcétera, etcétera. Pero hay una forma más sencilla de demostrar a qué es igual la derivada de la tangente. Matemáticamente, o trigonométricamente, la tangente a qué es igual. ¿A qué es igual a la tangente de x? Hay una identidad trigonométrica facilísima, bien fácil. ¿Cuál es la tangente de x? ¿Cómo le puedo escribir? Vamos, no puede ser que no se acuerden. Tamara, ¿a qué es igual la tangente de x? No puede ser, no. En serio que les voy a mandar les voy a tomar una prueba de las identidades trigonométricas. ¿A qué es igual la tangente, Ismael, Yuli, el resto de compañeros? Tengo 10. A la secante de 2. Esa es una de las, pero una más sencilla. La tangente, ¿qué es igual a la tangente? Nicolás. Seno sobre coseno. Gracias, es la básica. Las otras son también que pueden utilizar, pero la más sencilla es esta. Seno de x sobre coseno de x, ¿no es cierto? Y yo puedo ver qué operación algebraica está entre el seno de x y el coseno de x. ¿Qué operación está allí? Hola, ¿están ahí? Una división. Una división. Saquemos la derivada de esto. Apliquemos la regla de la división entre el seno de x y el coseno de x. ¿Cuál es la derivada del seno de x? Acabamos de ver. ¿Cuál es la derivada? Coseno de x. Coseno de x, que multiplica a coseno de x. Estoy aplicando la derivada de la división. Menos seno de x. ¿Cuál es la derivada del coseno de x? Ya estaba en la tablita hace rato. Aquí. Menos del seno de x. A menos del seno de x, correcto, ¿no es cierto? Y todo esto dividido para coseno al cuadrado de x. ¿Sí? Digo, pues, reitero, yo estoy sacando la derivada de la tangente. No se olviden, es la derivada de la tangente. Aquí he utilizado esta identidad trigonométrica que es seno de x sobre coseno de x. Acá, si aplico la definición formal, debería de llegar al mismo resultado, pero entendería yo que es un caminito un poco más largo. ¿Sí? Como ven aquí estamos aplicando ¿qué cosa? El hecho de conocer a qué es igual la derivada del seno y el coseno.
Aquí viene la simplificación. Esta es la derivación hasta este punto. Viene ahora la simplificación. Aquí me queda coseno al cuadrado de x menos con menos se hace más. Y me queda seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x. El coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x, ¿a qué es igual? Es la identidad fundamental de las identidades trigonométricas. ¿A qué es igual? A 1. A 1. Por lo tanto, yo puedo escribir a 1, pero no me falta colocar la derivada, sobre coseno al cuadrado de x. Y 1 sobre coseno al cuadrado de x, ¿a qué es igual? 1 sobre coseno, ¿a qué es igual? 1 sobre coseno. Y alguien lo dijo hace un rato, aunque no era precisamente lo que yo esperaba, pero ya lo dijo Tamara, que tú mismo lo dijo. Cuando pedí encontremos a qué es igual la tangente. Me dio el nombre de una identidad. 1 sobre coseno, ¿a qué es igual? La secante de 2x. No, porque secante de 2x. Es secante al cuadrado de x. Porque está elevado al cuadrado el coseno. Sería secante al cuadrado de x. Por lo tanto, quiere decir que la derivada de la tangente de x es igual a secante al cuadrado de x. Esa es su derivada. ¿Sí? Era lo que teníamos en la tablita que yo había presentado hace un momento. ¿Sí? Pero quiero que vean que sí, efectivamente, en la demostración del seno y la demostración del coseno, utilicé la definición formal. Y en las 4 siguientes también podría utilizar la definición formal, pero ahí tendré que elaborar un poco más el desarrollo, porque voy a requerir identidades trigonométricas. Sin embargo, por eso yo coloqué en ese recuadro lo que tenemos allí. Si ven ustedes, utilizando identidades más básicas, como decía hace un momento, la tangente es coseno, coseno sobre, seno sobre coseno, apliqué la derivada de esa operación. Lo mismo podrían ustedes hacer y con la cotangente, lo mismo con la secante y lo mismo con la cosecante, utilizando sus correspondientes, ¿sí? O recordando lo siguiente, que de la cotangente de x, esto es igual a coseno sobre seno, que de la secante de x es igual a 1 sobre coseno, tendría que utilizar esta forma, y de la cosecante de x es igual a 1 sobre seno de x, ¿sí? Y encontrar las derivadas de eso, y obviamente su resultado le tengo que llevar. Por lo general, en los textos, estas se entienden como sus derivadas, porque a veces uno encuentra otros resultados, sobre todo en las identidades trigonométricas, en las formas trigonométricas. Uno podría encontrar un resultado diferente en el momento o en el proceso de la derivada. Pero en la mayoría de los libros, ¿sí? Estas son las formas matemáticas de las derivadas de estas identidades trigonométricas directas. La derivada del seno es coseno, la derivada del coseno menos seno, la derivada de la tangente es secante al cuadrado de x, la derivada de la cotangente de x es igual a menos cosecante al cuadrado de x, la derivada de la secante es tangente de x por secante de x, y la derivada de la cosecante de x es menos cotangente de x por cosecante de x. Insisto, en la gran mayoría de textos o de tablas de derivadas van a encontrar siempre, sobre todo, estas 4 de aquí, ¿no? Las de aquí, las de acá no, estas siempre van a ser las mismas que acabamos de desarrollar. Ya que entre el seno y el coseno, creo que en el momento cuando veíamos la parte de las funciones, la determinación de la función seno y coseno, yo les había mencionado que hay una correlación entre estas dos formas matemáticas. ¿Sí? Decíamos que gráficamente las dos son la misma curva, pero la una desplazada de la otra 90 grados o pi sobre 2 radianes. ¿Sí? Y tienen una importancia en ciertos modelos matemáticos. ¿Sí? Por esta correspondencia que acabo de mencionar, el seno se convierte en coseno. El coseno se convierte en menos seno. ¿Sí? Y en algunas relaciones, en ciertas operaciones un poquito más avanzadas, eso es bien importante, súper importante, esa relación que existe entre las dos funciones. Bien, preguntas, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? No sé si queda claro ese desarrollo matemático. Que, insisto,
Alguien va a decir, papi, yo encuentro en las tablas este resultado. Puede ser, pero es importante saber de dónde sale. Bien, preguntas, dudas, inquietudes. Bien, veamos ahora las derivadas de ahora de las funciones trigonométricas inversas. ¿Sí? Nosotros ya sabemos, como se había visto en el tema de las funciones, si yo tengo la función y seno de x, esta tiene su función, a ver, pongámosle así más bien mi notación para... Yo tengo f de x es igual a seno de x. Yo sé que esta tiene su función inversa. En notación matemática, recuerden cómo se le lee, como el arco seno. ¿Sí? No es seno a la menos 1, es arco seno. Pero en notación se le escribe de esta manera. Arco seno a la menos 1, pero también en algunos textos se le utiliza el arco seno de x, que es la inversa de la función seno y viceversa, ¿no? Recuerden la veredita, aquí. Bien, entonces ahora lo que me interesa es encontrar la derivada de esta función matemática. Y para ello vamos a utilizar la función composición. Bien. Bueno, aquí hemos colocado que f de x es la función inversa. Al fin y al cabo, reitero, esto es una nueva función. No se olvidarán, esto es una nueva función. Aquí le he colocado que es una f de x. Estamos hablando que es una nueva función, ¿sí? Bien, aquí aplico la función composición. Entonces, ¿qué voy a aplicar? La función seno, por la función seno, el arco seno inverso igual a x. El teorema que teníamos hace un momento. Y obviamente esta relación o esta igualdad le derivo todas las relaciones. Me quedaría la derivada de este término y la derivada, ¿no es cierto?, del otro lado que viene a ser x. Si derivo, ¿qué me queda? La derivada del seno, ¿qué es? Es coseno. Coseno del argumento, que es arcoseno de x. Por regla de la cadena. La regla de la cadena es la derivada de la parte interna, que aquí es donde me aparece la incógnita. Aquí está la incógnita, es lo que me pide el problema. Encontremos la derivada del arcoseno. ¿Sí? Ahí apareció la incógnita. Lo de acá es regla de la cadena. ¿Sí? La derivada de la función seno, recuerden cuando teníamos el ejemplo acá, x al cuadrado más 1 elevado a la 20. ¿No es cierto? La función esta matemática. Y nosotros decíamos, encontremos su derivada. Su derivada era que primero derivábamos la potencia, 20, el argumento se mantenía, x al cuadrado más 1, elevado a la 19 por la regla de la potencia, por la derivada de la parte interna, que era 2x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Exactamente lo mismo, estamos aplicando la regla de la cadena, porque esta es una función composición. Reitero, la función que me abarca todo el problema es la función, en este caso, seno, como lo he planteado yo en este momento. ¿Sí? Podíamos haber partido desde aquí también, ojo. También habíamos podido partir desde aquí. Recuerden la propiedad conmutativa en estos teoremas. También podríamos haber partido aquí así y me iba a dar el mismo resultado. Entonces lo que yo digo es la función seno, es la función coseno del argumento. El argumento no se ve modificado, igualito como acá. Aquí se potencia, el argumento se mantiene. Y luego derivo el argumento, que es justamente lo que le sigue a la función composición. Obviamente, al otro lado, la derivada de x es igual a 1. ¿Sí? Estamos repitiendo lo que en su momento hicimos hace un rato. Y de aquí despejo la incógnita. La derivada, este término que está multiplicando, pasa dividiendo, tenemos acá. Y en esencia, esta es una primera parte del resultado. Ahora vamos a la simplificación. ¿Sí? Porque alguien puede decir, profe, ve, ahí está la derivada del arco seno. Sí, está expresado como 1 coseno arco seno de x. Es un resultado preliminar. Pero ahora viene la simplificación, y aquí es donde entra el juego de conocer ciertos conceptos. En este caso, debido a que hablamos de funciones trigonométricas y sus inversas, justamente lo que se mueve en cuanto a las identidades. Partamos de esta identidad, la básica, lo que ya he dicho, esta es la fundamental y de esta se derivan infinitas identidades. Y aquí yo voy a despejar
la función coseno, es decir, me quedaría coseno de x, dice que va a ser igual a la raíz de 1 menos seno al cuadrado de x. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es la siguiente. En mi ejercicio o en mi demostración, ¿cuál es el argumento de esta función coseno? ¿Cuál es el argumento de la función coseno que está allí con la flecha? Alguien que me diga. Si no, creo que hoy día he manejado 3 nombres. Tamara, Ismael, Yuli o Yuri. Ya se me fue ahí el nombre. No sé quién más participó. ¿Es Yuri o Yuli? Yuli, profe. Yuli, ya. ¿Cuál es bueno, la pregunta es para todos todos sus compañeros. ¿Cuál es el argumento de la función coseno de la flecha que estoy ahí indicando? ¿Cuál es el argumento? Seno a la menos 1 de x. Seno a la menos 1 de x. Pero si acabo de mencionar que no se pronuncia seno a la menos 1 de x. ¿Cuál es el argumento de la función coseno? Repito otra vez, profe, es que yo sinceramente... Seno inverso de x. trigonometría, no Seno a sé. la inversa de x. Arco seno. El arco seno de x, correcto, así se pronuncia. Ya les había mencionado de que en notación matemática, esto se entiende o se le entiende como el arco seno de x. Y para sacar la recíproca, es decir, esto, lo de aquí, sí es seno de x a la menos 1, es decir, 1 sobre seno de x. Estas dos realidades no son iguales, ¿sí? Bien, entonces, tienen que repasar un poquito la trigonometría, si no han desarrollado mucho en el colegio, es importantísimo. Ahí Wentworth y Smith podría ser un texto, me parece, de geometría o de trigonometría. Pero bueno, entonces el argumento de la función coseno es el arco seno de x, como tenemos ahí descrito. Por lo tanto, quiere decir que esto, ¿cómo debería yo describirlo? Debería de ser escrito así. A ver, perdón, aquí le voy a hacer una, para que se vea mejor de otra manera. Solo por acomodar. ¿No es cierto? Tendría que escribirle así. ¿Estamos? Porque aquí el argumento acá en la identidad es x, y obviamente aquí la identidad se mantiene, pero aquí al tener este argumento, el argumento también tiene que venir acá, y elevado todo al cuadrado, ¿sí? Es lo que está aquí indicado. Estamos, porque a veces uno se puede perder por esas cosas. Insisto, es importante esto que vayan viendo porque son artificios matemáticos. ¿Estamos? ¿Queda claro lo que he desarrollado? Esto es incluso un poco de álgebra. No sé si queda claro lo que acabé de desarrollar. ¿Sí o no? Voy a borrar. Bueno, luego podrán ver en el video si quieren. Entonces, yo tengo hasta aquí desarrollado y he cambiado todo esto de aquí de 1 sobre coseno a la raíz de 1 menos seno arco seno de x y todo eso elevado al cuadrado, porque es la identidad que salió de aquí desarrollada. Bien, lo que está aquí adentro, lo que voy a trazar de rayar, ¿sí? Sin considerar el cuadrado, ¿a qué es igual ese término? Seno arco seno de x. ¿A qué es igual? Y está en la presentación en la segunda línea. Y es la que estoy aquí trazando. A x. A x quiere decir que todo esto lo puedo sustituir por x como está elevado al cuadrado, x al cuadrado. Conclusión. Quiere decir que la derivada del arco seno de x es igual a 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Y de esta manera, yo he sacado ya la inversa de la función. ¿Sí ven? De esta manera, acabo de obtener la derivada de una función inversa, trigonométrica inversa. Lo mismo podría yo proceder para encontrar el coseno, el arco coseno, el arco
tangente, el arco cotangente, el arco secante y el arco cosecante. Un procedimiento muy similar, ¿no es cierto?, partiendo desde aquí. Y obviamente utilizando identidades trigonométricas al mismo tiempo, ya en el momento que yo ya tenga que tratar de reducir mi expresión matemática, ¿sí? Ojo, decía yo hace un momento, esto podría ser un resultado preliminar, pero mediante las identidades trigonométricas yo lo reduzco ya a una expresión más simple. Igualmente, estas identidades trigonométricas inversas las pueden encontrar en tablas de derivación. ¿Sí? En el internet lo van a poder encontrar. ¿Sí? Preguntas. A esto yo ya puedo aplicar la regla de la cadena en ambos casos de las funciones directas y las inversas. Ojo. ¿Sí? No sé. Veamos aquí un ejercicio que se me ocurre que podríamos resolverle rápidamente. Vamos a ver si nos da el tiempo. No. Hagamos este de aquí rapidísimo. Aquí es una función composición. Y le voy a hacer aquí mismo. Y me pide encontrar la derivada. La derivada de x de secante de 5x más 2. Me dice que la derivada de la secante, si no estoy mal, dice que es igual a tangente de x por... es esto de acá. Esto ya me debo de ir aprendiendo, de hecho, ojo. ¿Sí? Los que quieran hacer la demostración como ejercicio lo podrán desarrollar, pero lo importante es ya que se vayan aprendiendo. Dice que la derivada de la secante de x es igual a tangente de x por secante de x. En el ejercicio que estoy desarrollando allí, me quedaría entonces lo siguiente. Me quedaría que es igual a tangente del argumento. El argumento es 5x más 2, ojo, cuidado, no se confundirán, por secante del argumento 5x más 2. Esto es la derivada de la secante. Por, aquí aplico la regla de la cadena. La regla de la cadena es derivar la parte interna del argumento. ¿Cuál es la derivada de 5x más 2? 5. 5. Entonces, haciendo la simplificación de mi problema, recuerden, los valores siempre van, las constantes siempre van adelante, ¿no? Un poquito eso ya por regla algebraica y hasta por una cuestión estética. Entonces aquí me queda tangente de 5x más 2 por secante de 5x más 2. Y de esta manera he sacado la derivada. ¿Sí ven? Entonces ya comenzamos aquí nosotros a hacer un mix de todo un poco. Ya podemos utilizar formas de potencias, formas de radicación, en forma de composición, las funciones seno, sus inversas, perdón, las funciones trigonométricas o sus respectivas inversas. Reitero, fuera bueno que se consiga una tabla de derivadas, eso lo bajan del internet. Pero me gustaría que como ejercicio ustedes lo desarrollen o hagan las demostraciones. Como digo, como práctica, sobre todo, para el manejo de este artificio. ¿Sí? Ya van a ver más adelante que hay, utilizando este mismo artificio, hay una manerita también de sacar las derivadas en ciertos casos muy puntuales. Como artificio matemático. ¿Sí? Preguntas. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud tal vez? Bien, vamos a ver. Y ya. Yo creo que el día martes estamos finalizando ya este capítulo, eso lo cual implicaría que también tenemos de prepararnos para una evaluación ya de manera inmediata. Nos toca ver lo que es vamos a ver las otras derivadas trascendentales, ¿no es cierto? Lo que es la exponencial, las hiperbólicas, la diferenciación implícita y la diferenciación logarítmica, ¿sí? Vamos a ver allí, que ahí también aparecen unos artificios súper interesantes también con la función inversa, y van a ver cómo la función logarítmica en algunos ejercicios puede ser muy relevante, ¿sí? En algunos problemas que aplicas como artificio matemático, y obviamente las derivadas de orden superior, que en realidad no es nada complejo. Bien, chicos, nos quedamos hasta allí. Yo voy a hacer los videos de esta parte para tratar de subir al canal, que lo tengan como material, y bueno, si lo revisan,